Isaías 56, y solamente vamos a predicar el capítulo, pero vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Isaías 56 y el versículo 9 dice así: todas las bestias del campo, todas las bestias del bosque, venid a devorar. Sus centinelas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros voraces no conocen hartura, y los mismos pastores no saben entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, de principio a fin. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de cerveza, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra predicada, que nos ayudes a temer la idolatría y sus consecuencias, y que amemos más a Cristo por su misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Se dice que el pastor y teólogo Juan Calvino decía que un perro ladra cuando atacan a su amo, y que él como pastor sería un cobarde si no ladraba cuando atacaban a su señor. Ahora, archiven este comentario en sus mentes, y esta tarde estaremos viendo cómo el profeta llama al arrepentimiento a Judá, porque en sus tiempos habrían adúlteros y los líderes se comportaban como perros infieles, nos dice el texto. El título del sermón es Los perros y adúlteros de Judá. Y veremos este sermón en 3 puntos. Punto número 1 es más allá de Israel. Punto número 2, los perros de Israel. Y punto número 3, los adúlteros de Israel. Punto número 1 es más allá de Israel. Y el versículo 1 dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Aquí Dios le empieza explicando a Judá lo que pide de ellos, y esto era que caminaran en justicia. Ahora, lo he dicho muchas veces, pero los inconversos siempre piensan que seguir a Dios es una carga pesada, pero no entiende que simplemente lo que Dios pide de los hombres es que caminen en justicia y humildad delante de Él. Note conmigo el versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer cualquier mal. Dios dice que son benditos los de Judá que caminan en justicia y guardan sus leyes y mandamientos. Y el profeta menciona específicamente el mandamiento de guardar el sábado o el día de reposo. Pues si recuerdan, este es uno de los 10 mandamientos. Un día que el hombre debía de tener su pie, de hacer la voluntad de él, del hombre, y dedicárselo a Jehová. Y este día para los judíos era el sábado. Ahora, la Biblia claramente muestra que el hombre es salvo solo por la fe y no por las obras de la ley. Pero lo que está diciendo Dios aquí es que cuando uno verdaderamente es salvo solo por la fe, que esta fe produce frutos. Y estos frutos muestran si verdaderamente le creímos a Dios o no. Y en el caso de los judíos se veían que quiénes eran los verdaderos creyentes cuando guardaban el día de reposo, el sábado. Ahora, y en aplicación nosotros creemos que aún hay un día de reposo para el cristiano. Solo creemos que el día de reposo se cambió de sábado a domingo en el nuevo pacto. Pero yo les pregunto a ustedes, iglesia, ¿qué tan serio te tomas el día de reposo? ¿Te preparas para venir a adorar a Dios los domingos? ¿Vienes a escuchar la palabra con fe? ¿O puedes faltar días y aún meses a la iglesia sin saber que esto puede ser pecaminoso? ¿O pero aún no solamente vienes a dormir a la iglesia mostrando tu corazón endurecido? Hermanos, el guardar el día de reposo es un fruto que muestra si verdaderamente le creímos a Dios o no. Note conmigo el versículo 3. Y el hijo del extranjero, allegado a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Aquí lo que quiero que noten es que Dios empieza a hablar a los extranjeros y eunucos, es decir, de los que no son judíos y a los que no podían adorar en el templo por alguna
deformidad física como la que tenían los eunucos, pues estos hombres estaban castrados y no podían tener hijos, y por lo tanto bajo el viejo pacto no se les permitía entrar a adorar. Y es importante porque, como veremos, el punto es que los judíos en los tiempos del profeta decían creer en Dios, pero no producían frutos de creyentes, pues no guardaban la ley, no guardaban los días de reposo. Pero aquí vemos que Isaías profetiza que en el futuro Dios traería a los que no eran su pueblo y a los que no podían adorar en el templo, a los extranjeros y eunucos, y que estos serían incluidos como parte del pueblo de Dios. Y esto lo vemos en que Dios le dice al extranjero, al que no es judío, que no diga que Dios lo desechará de su pueblo. Y a los eunucos que no pueden tener hijos, que no digan que es un árbol seco que no puede tener hijos, pues Dios lo iba a bendecir con algo mejor, ser parte del pueblo de Dios. Ahora, noten los versículos 4 y 5, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis sábados y escogen lo que yo quiero y abrazan mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Note lo que está diciendo el profeta. Está diciendo que los judíos, según la carne, no guardaban los mandamientos de Dios, como el día de reposo, aunque decían ser creyentes. Pero aquellos que no son judíos y creían en Él y lo mostraban al seguir la ley, al guardar los días de reposo, serían incluidos como el pueblo. Y noten las palabras de ánimo. A los eunucos que no podían tener hijos, Dios les dice que Él les dará un nombre o un honor que sería mejor que tener hijos, una referencia que serían contados junto con el pueblo de Dios. Y en aplicación, hermanos, nosotros los gentiles somos como la mujer que sigue a Jesús para pedirle que sane su hija, y Jesús le contesta que Él no vino a los perrillos, es decir, a los gentiles, a los que no son judíos. Él no vino, a los que no son judíos, le contesta a la mujer. Pero esto lo dijo Jesús para probar la fe de la mujer, pues ella con fe le responde que aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y Jesús le dice que en todo Israel no había visto fe como la de esta mujer, que ni siquiera era judía. Es por fe, hermanos, que nosotros, los que no somos judíos, somos incluidos como parte del pueblo de Dios. Noten los versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que se allegan a Jehová para servirlo y para amar el nombre de Jehová, a fin de ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado de profanarlo y abrazan mi pacto, yo los llevaré en mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Todos sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada de casa de oración por todos los pueblos. Estos son versículos preciosos. Se nos dice que los extranjeros, los que no somos judíos, seríamos invitados a la casa de Dios, a la casa de oración. Y aquí estamos, reunidos esta mañana en la casa de Dios, en la casa de oración, aceptados por Dios. Nota el versículo 8. Dice el Señor Jehová: el que congrega a los desterrados de Israel, aún le congregaré otros a sus ya congregados. Aquí Dios dice que Él va a juntar a los judíos que verdaderamente creen en Él, pero después dice que no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y esto lo vemos en los evangelios. Jesús dice que Él tiene ovejas de Israel que son de su redil, pero que tiene otras ovejas, y las uniría para tener un solo pueblo y un solo pastor. Es decir, el verdadero pueblo de Dios está compuesto de judíos y gentiles que verdaderamente creen en Dios, y no era exclusivo de los judíos que se jactaban de creer en Dios, pero no lo obedecían. Ahora ya vimos el primer punto, más allá de Israel. Veamos el segundo, los perros de Israel. Note conmigo el segundo punto, los perros de Israel. Note conmigo el versículo 9, que dice así: todas las bestias del campo, todas las bestias del bosque, venid a devorar. Aquí en el versículo 9, el profeta empieza a hablar de los problemas que existían durante sus tiempos, y habla de bestias que devoran. Y esto lo vemos a través de los profetas, que las bestias, aquí en el versículo 9, probablemente es una referencia a las naciones como Babilonia o Asiria, que devoraban a la nación de Judá. Ahora, noten lo que va a decir el versículo 10. Sus centinelas son ciegos, todos ellos ignorantes. Los centinelas son los que cuidaban la ciudad de Judá. Estaban ciegos a los ataques o advertencias, para dar advertencias al pueblo. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Si recuerdan, al principio del sermón mencioné que Calvino decía que un perro ladra cuando alguien ataca a su señor, y Calvino decía que él sería un cobarde si él no ladraba cuando alguien atacaba
a su Señor. Bueno, aquí el profeta usa una imagen similar. Pues aquí los líderes de Israel debían de ser como perros que ladraban cuando alguien atacaba a su Señor. Aquí los líderes de Judá debían de ser como perros fieles que ladraban para advertir al pueblo del pecado y del peligro espiritual. Y aquí el peligro que se echaba eran las bestias del versículo 9, otras naciones que invadirían a Judá, pero era por el pecado de Judá. Y los líderes de Judá del versículo 10 debían de ser como perros que ladraban y espantaban a las bestias o de alguna manera defendían a las ovejas que están bajo su cuidado. Pero estos perros, los líderes de Judá, eran cobardes y no ladraban para defender a su Señor o a las ovejas de su cuidado, pues eran perros mudos, eran perros que no ladraban, eran perros que estaban echados y aman el dormir y soñar. Ahora, yo tengo un perro y lo quiero mucho, pero me comenta mi esposa que cuando no estoy, él se la pasa en la casa echado y dormido y soñando. Y de la misma manera aquí los líderes de Israel, en vez de proteger al pueblo, en vez de ladrar cuando había peligro, estaban echados como perros y dormidos. Y además eran líderes comilones que se aprovechaban de las ovejas. Y así tenemos muchos pastores en nuestros tiempos. Tenemos a pastores que están echados como perros, solo durmiendo y soñando. Tenemos a pastores conferencistas que no saben nada de la guerra espiritual que hay en la cultura o del diario vivir de las ovejas que están bajo su cuidado. Tenemos a pastores que no ladran cuando ven un peligro en la iglesia. Tenemos a pastores que no ladran cuando hay pecado en la congregación. Tenemos pastores que no ladran cuando el gobierno quiere cerrar las congregaciones. Tenemos a pastores como perros flojos que difícilmente estudian la palabra. Tenemos a pastores que son como perros comilones que solo hacen el ministerio para su propio beneficio y no por el bien de las ovejas. Y en aplicación, padres, ustedes deben de ser como un perro fiel que ladra y que defiende su casa y su familia, que lideran fielmente, que amonestan a sus hijos en amor y disciplina del Señor y que defienden y protegen espiritualmente y físicamente al rebaño que Dios les ha dado en su casa. Y para eso no puedes ser un chihuahua espiritual o físico, tienes que ser un perro protector, uno que puede proteger a su familia. Líderes de la iglesia, ustedes deben de ser como perros fieles que a veces salen en la televisión porque salvaron la vida de alguien. Ustedes deben de ser como perros fieles que la iglesia puede contar con ustedes. Ustedes deben de estar activos y no acostados con pereza y soñando. Ustedes siempre deben estar listos para trabajar y siempre listos para ladrar si hay algún peligro o cuando su Señor es atacado. Siempre fieles y cuidando de las ovejas bajo su cargo. Iglesia, oren por sus líderes, que Dios los mantenga como perros fieles a su amo. Versículo 11. Y esos perros voraces no conocen hartura, y los mismos pastores no saben entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, de principio a fin. Aquí los perros de Judá, los líderes de la nación, eran oportunistas que se comían las bendiciones del pueblo. Ellos eran como el pastor asalariado que menciona Jesús, que no les importaban las ovejas y estaban ahí por motivos erróneos. Y cuando había peligro, ellos mismos salían corriendo para salvar su pellejo. Nota el versículo 12. Venid, dicen los perros, los líderes de Israel, tomaré vino, embriaguémonos de cerveza, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Se dice que Martín Lutero, el reformador, cuando aún era católico, viajó a Roma, donde se encontraba el Papa, y que quedó desilusionado al ver a los sacerdotes borrachos y en pecado sexual y aprovechándose del pueblo, vendiendo indulgencias, usando la religión como pretexto. Y de la misma manera aquí los líderes de Israel hacían lo mismo en los tiempos de Isaías. Ellos se emborrachaban y decían, mañana sigamos haciéndolo. Ellos eran perros mudos e infieles, líderes que no temían a Dios. Ahora ya vimos el punto número 1, más allá de Israel. Vimos el punto número 2, los perros de Israel. Finalmente y brevemente miremos el punto número 3, los adúlteros de Israel. Denle la vuelta al siguiente capítulo, los adúlteros de Israel.
Isaías 57, versículo 1 al 2, dice: perece el justo y no hay quien medite en ello, y los piadosos son recogidos, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Él entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan en su rectitud. Aquí el profeta empieza a describir lo que estaba pasando en la sociedad durante su ministerio en Judá, y dice que los justos estaban muriendo y que a nadie le importaba porque todos estaban ocupados en su pecado, y tal vez la persecución venía de los mismos judíos que eran impíos de la nación, o tal vez de los mismos líderes, o una combinación. Pero Dios dice que lo que estaba pasando, de que los justos morían, en realidad para los justos que morían, ellos estaban entrando a un descanso eterno. Pero a comparación a los malos que estaban vivos, Dios no los dejaría tener paz y serían juzgados en esta vida y en la venidera. Y noten conmigo el versículo 3. Mas vosotros, llegaos acá. En los versículos 1 y 2 habla de los justos, pero luego se voltea a hablarle a los pecadores de la nación. Dice: mas vosotros, a los impíos de Judá, llegaos acá, hijos de agorera o hijos de bruja, descendientes de adúltero y de fornicaria. Aquí Dios dice: ustedes piensan que al justo le va mal porque lo están viendo morir, pero en realidad el justo al morir entra al descanso eterno. Pero ustedes vengan para acá, hijos de las brujas, o de la bruja en singular, de la adúltera y de la fornicaria. Y es como si le dijera: vengan acá, hijos de Jezabel, hijos de esa mujer que enseñó a la nación a fornicar. Ahora, si alguien le dice a otra persona que su madre es una bruja y fornicaria, eso es ofensivo. Y esto es lo que Dios le está diciendo a los judíos: ustedes son igual que su madre, una fornicaria y bruja, o son iguales que su madre Jezabel. Ahora, nota los versículos 4 y 5. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensachasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfurbezcáis o se llenan de lujuria con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis a los hijos en los valles debajo de los peñascos? Dios le pregunta a Judá: ¿de quién creen que se han burlado? Aparentemente los judíos, al escuchar la predicación de Isaías, se burlaban de él. Se burlaban de la predicación, se burlaban de la palabra de Dios con sarcasmo. Y Dios le dice: ¿de quién se burlan? Y por esto Dios le llama hijos rebeldes y generación de mentirosos. Y en el versículo 5 los compara con una persona quemándose con deseo sexual o lujuria, quemándose con lujuria, una referencia a la urgencia que sentían por pecar y practicar la idolatría. Ahora escuchen, en estos tiempos, incluso en los tiempos del Nuevo Testamento también, la idolatría estaba asociada con tener actos sexuales como sacrificios a los dioses con D chica. Incluso tenían templos con prostitutas, mujeres y hombres, para tener relaciones sexuales como un acto de adoración a sus dioses. Y finalmente en el versículo 5 también los llama generación que sacrifica a sus hijos. Es decir, ellos sacrificaban a sus hijos como un regalo, una ofrenda a sus dioses con D chica. Hermanos, la idolatría siempre conduce a la decadencia moral, a la vergüenza y a la muerte. Pues bien, podríamos aplicar esto a nuestra nación. Pues al negar al Dios de la Biblia, la nación ahora es conocida por estar quemándose con lujuria e idolatría. Y nuestra nación literalmente sacrifica a sus hijos en el altar del feminismo. Versículo 7. En las piedras lisas del valle está tu parte. Las piedras lisas es una referencia a las piedras que adoraban a los ídolos. Ellas son tu suerte, también a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de vengar de estas cosas? Dios dice: yo fui testigo como tú, Judá, me fuiste infiel y yo guardé silencio. ¿Pero acaso no crees que me voy a vengar ahora? Versículo 7. Sobre un monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a ofrecer sacrificio. La idolatría usualmente se practicaba, como ya mencioné, en lugares altos
Y aquí la idolatría de Judá se está describiendo como una mujer engañando a su marido, a Dios, y acostándose en la cama con otro hombre, con los ídolos en los lugares altos. Y esto no sucedía nomás espiritualmente, sino que sucedía literalmente, como un acto de adoración a los ídolos. Versículo 8. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu memorial. Mientras que leo el versículo 8, aquí es la parte donde mencioné que si alguno de ustedes quiere sacar brevemente a sus hijos por 3 minutos, solamente esta parte va a durar como 3 a 5 minutos, lo pueden hacer en este versículo. Y les voy a dar un segundo para que lo hagan. Una parte un poco explícita del versículo 8, que dice así: y tras la puerta y el umbral pusiste tu memorial, porque a otro que no era yo te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste alianza o pacto con ellos. Amaste su cama donde quiera que la veías. Ahora, este versículo nos dice 2 cosas. Primero, Judá se describe como una mujer que en vez de desnudarse para su marido, Dios, se desnuda delante de otro hombre, los ídolos. Y esto sucedía una vez más literalmente, ya que subían a tener orgías sexuales a los montes altos como un sacrificio a sus ídolos. Ahora noten lo segundo que dice. En la última parte del versículo 8, Isaías dice que Judá amaba la cama con su amante donde quiera que la veía. Ahora, hay traducciones más literales de este versículo que lo traducen para indicar que Judá es como una mujer que le gusta ver la desnudez de su amante. Esta última parte del versículo 8 en hebreo literalmente dice que Judá veía una mano, que es una referencia a la parte sexual masculina. Incluso en algunas versiones lo traducen más literal y dicen que Judá vio la parte varonil de su amante. Una vez más, una referencia a los ídolos, pero también de manera literal. Pero una vez más, estas cosas pasaban de manera literal en los lugares altos e idólatras. Y lo que está diciendo Isaías es que Judá se está comportando como una mujer que le es infiel a su esposo, que se está quemando en lujuria y le gusta ver la parte masculina sexual de su amante, los ídolos, y una vez más, también literalmente. Y ustedes se pueden imaginar, aquí están los hombres y mujeres de Judá en pecado de idolatría, pecado que incluía pecado sexual, y el profeta les dice que ellos son como una mujer adúltera que se está quemando con lujuria y disfruta ver la parte de su amante. Hermanos, esa es una imagen fuerte, grotesca, sucia y asquerosa, pero esa es la imagen que representa lo asqueroso que es la idolatría y el pecado para Dios. Y una vez más, esto es gráfico, pero ciertamente lo vemos en nuestra nación. Hace unas semanas fue el Día de la Mujer, y no recuerdo en qué nación, pero creo que fue en Argentina. Las mujeres asistieron completamente desnudas a marchar en las calles. Y en nuestra propia nación, en los desfiles gays, muchas veces son completamente desnudos, donde literalmente muestran sus partes privadas públicamente, aunque haya niños presentes. Por lo tanto, siempre debemos de recordar que la idolatría, el cambiar a Dios por cualquier cosa en nuestras vidas, siempre conduce a la decadencia moral. Y escuchen, en el Nuevo Testamento la idolatría no se limita a tener una estatua física, sino también nos dice que es una actitud del corazón, una rebeldía hacia Dios. Te pregunto, ¿es Dios el primero en tu vida o tienes algo que toma el primer lugar de importancia en tu vida? ¿Eres fiel a Dios desde el corazón? ¿Buscas primeramente el reino de Dios y justicia o has cambiado esto por algún ídolo? Versículo 9. Y fuiste al rey con ungüento o perfume y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta lo profundo. Aquí Judá es descrita como una mujer que se pone perfume para seducir a un hombre. Y esto nos habla de la infidelidad política de Judá. Pues en los tiempos de Isaías muchas veces confiaron en la política y en reyes humanos más que en Dios mismo. Y este era un tipo de infidelidad espiritual. Nota el versículo 10. En la multitud de tus caminos
te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste renovadas fuerzas, por tanto no desfalleciste. En el versículo 10 se nos dice que Judá, al ser como una mujer infiel en pecado sexual e idólatra, se cansaba de su pecado, se sentía sucia y desgraciada, pero aún así perseveraba en este pecado que era asqueroso a Dios. Y ciertamente, hermanos, el camino del pecado te cansará, consumirá tus fuerzas, y tu pecado, aunque te canses de él, te mantendrá atado hasta que vengas a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe. Nota el versículo 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has mentido y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he callado yo desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Dios le pregunta a Judá, ¿por qué me fuiste infiel? ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Y en el versículo 11 dice, yo conozco tu pecado, pero yo, dice Dios, había callado. No te había expuesto, pero note lo que dice el versículo 12. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. En otras palabras, ahora yo voy a publicar, exponer tu pecado públicamente para traerte vergüenza. Y ciertamente una tendencia humana es querer esconder el pecado y no confesarlo a Dios, tal como Adán y Eva, que se escondieron de Dios al pecar, o como David, quien estuvo dispuesto a matar a un hombre para que no ser descubierto después de que cometió adulterio. Pero es mejor el arrepentimiento, pues Dios no puede ser burlado. Nota el versículo 13. Cuando clames, que te libren los ídolos que has reunido. Dios le dice a Judá, como te has prostituido con los ídolos, que ellos te salven cuando clames por ayuda del juicio. Y de una manera muy real, los ídolos, Judá clamaría y los ídolos no podrían salvarla, pues ya sería demasiado tarde. Dios escondería su rostro de Judá. Y si aún no eres creyente, recuerda, cuando estés en problemas, tus ídolos, si abandonas a Dios, lo único que tienes son tus ídolos, y tus ídolos no pueden salvarte. Y cuando estés en problemas, no clames a Dios, clámale a los ídolos que son impotentes. Es mucho mejor contar en el Dios de la Biblia, quien sí tiene el poder para salvar. Nota el versículo 13. Cuando clames, que te libre los ídolos que has reunido, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Los ídolos irían como llevados por el viento, mas el que se refugia en mí, dice el versículo 13, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi monte santo. Ahora, noten la misericordia de Dios. A estos creyentes de Judá que estaban en pecado, noten la gran misericordia de Dios, que si ellos se arrepentían y confiaban exclusivamente en Jehová y en su misericordia, en aquel Dios que es tardo para la ira y grande misericordia, y esto es increíble, Dios les daría la tierra por heredad y Dios les daría acceso a su monte santo. Como dice el salmista en otro lugar, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y aquí Isaías nos dice que los que se refugian en Él, y sabemos que esto sucede cuando nos refugiamos en Cristo solo por medio de la fe. Él es grande en misericordia, hermanos. Huye de tu idolatría, huye del pecado y corre a Cristo. Refúgiate en Él y su misericordia, grabada en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por nosotros. Versículos 14 y 15. Y dirá, allanad, barred del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos, al principio vimos la justicia de Dios. Dios se va a vengar de la nación pecadora. Pero aquí vemos que aquellos que se quebrantan por su pecado, como escuchamos el jueves, a los que lloran por su pecado,
Bienaventurados los que lloran por su pecado, porque ellos recibirán consolación. Y aquí vemos en estos versículos la gran misericordia de Dios, la misericordia de Dios que es más alta que los cielos, pero solamente y exclusivamente a aquellos quebrantados por el pecado y que se humillan delante de Él. ¿Te has humillado delante de Jehová? ¿Has corrido a Cristo? Versículos 16 y 18. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu, las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me enojé, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé, y le daré consolaciones a él y a sus enlutados. Dios juzgaría a Judá, pero si se arrepentían de sus caminos, o más bien a los que se arrepintieran, probarían la consolación de Dios y el ser pastoreados por Dios, y recibirían misericordia para siempre. Versículo 19. Creo fruto de labios, paz al lejano, y al cercano dijo Jehová, yo lo sanaré. Versículos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Ahora, en comparación, los que rehúsan arrepentirse, para ellos su vida es como un mar inestable, una vida que no hay tranquilidad, una tormenta que tira lodo y suciedad como resultado. Y para los impíos, Dios promete una cosa: para los que no están en aplicación, para los que no están en Cristo, Dios promete una cosa: no habrá paz para ellos. La exhortación del profeta es que el no poner a Dios en primer lugar es una idolatría grotesca similar al adulterio, y esta será juzgada. Y para aquellos que continúan en tal idolatría, pueden tener una cosa segura: que no habrá paz y serán atormentados en el infierno para siempre. Pero para los que se arrepienten y se refugian en Cristo, apelando a su gran misericordia, Él nos enseñará que a pesar de que somos infieles, que Él es un marido fiel, quien nos protegerá y amará para siempre. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que sigas bendiciendo a tu iglesia y las ibas en tu providencia cuidando y mostrándole que tú permaneces fiel, aún en medio de nuestra infidelidad, cuando venimos a ti quebrantados y arrepentidos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.